Buenas tardes, hermanos. Estamos estudiando el libro de Números. Hoy es miércoles 15 del mes de abril y vamos en Números capítulo 21. Vamos a estudiar versículos del 10 al 35. El título es La marcha hacia Moab, a Moab. Es decir, hay una oportunidad de que el pueblo entre a la tierra prometida, pero como se negaron, entonces Dios los castigó y los regresa y tienen que dar toda la vuelta al territorio de los moabitas. Cuando llegan ahí al territorio de Moab, ya para entrar a Jerusalén, enfrentan algunas batallas y tienen algunas victorias. Estaremos leyendo el pasaje de acuerdo a conforme vamos avanzando en cada punto. Esta sección cuenta el tiempo en que los israelitas llegaron a su destino estratégico antes de cruzar el Jordán, el desierto que está en Moab frente a Jericó. Pasando tras Jordania, los viajeros tuvieron una serie de experiencias que cambiaron sus vidas y aparentemente habían entendido que necesitaban depender de Dios, que necesitaban confiar plenamente en Dios y así como que tenían muchas ganas ahora sí de entrar a la tierra prometida, pero no era así. En realidad siguieron siendo un pueblo difícil. En este sentido, continúa un tema que es tan importante como la narración anterior. En la narración anterior, Dios proveyó el método de sanación para Israel cuando salieron las serpientes ardientes y los picaban y volteaban a ver la serpiente de bronce que Moisés había hecho y entonces se sanaban. Bueno, ahora es un pasaje que se parece. El Señor suple la necesidad de su pueblo. El papel de ellos era obedecer y confiar en Dios. A medida que iban a un lugar a otro, a diferentes personas se les encomendó tareas específicas. Encontramos viajeros que continuaban el viaje, escritores que registraban información geográfica, militar importante, cantantes que celebraban el don del Señor del agua, excavadores, incluso entre la nobleza, que hacían que el agua fuera accesible para todos. Había diplomáticos que llevaban mensajes importantes a una nación extranjera. Había soldados que libraban batallas cuando no había ninguna otra forma de llegar a su destino. Había vencedores regocijándose en el poder del Señor sobre sus enemigos, poetas, cantantes que recordaban la victoria, es decir, inclusive espías que llevaban a cabo importantes misiones de reconocimiento para minimizar sus oportunidades militares y guerreros dependientes, es decir, cada uno tenía una función que cumplir. Aquí se describen algunas funciones y cada uno debe enseñarnos que tenemos que cada quien hacer nuestro papel dentro del cuerpo de Cristo. Esta narración refleja las convicciones de Israel acerca de la naturaleza de Dios como omnipresente, porque había una nube que los guiaba, o como un Dios omnisciente que identificando la fuente del agua, y un Dios omnipotente entregándole a sus enemigos. Y habían probado que era su sanador cuando les mordían las serpientes, y aquí ahora le reconocen a Dios como su guía, como su proveedor y como conquistador. Estas tres cosas aprendemos hoy. Dios como guía, Dios como proveedor y Dios como conquistador. Número uno entonces. Dios es su guía constante del pueblo de Israel. Dios es su guía constante. Leamos Números capítulo 21, versículo 10 hasta el 15. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al naciente del sol. Partieron de ahí y acamparon en el valle de Seret, y de ahí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y que sale del territorio del amorreo, porque Amón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Amón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa el límite de Moab. Um, en este pasaje vemos a un Dios como un Dios que los guía, un Dios que está dirigiendo a su pueblo. Muchas familias tuvieron que enterrar a los que se habían impacientado por causa del viaje y por las mordeduras de las serpientes. Sin embargo, a pesar de la tristeza, debían seguir en su camino. Los errores del ayer no debían obstaculizar las oportunidades de mañana. Entonces hay que seguir. Por eso decimos, ¿qué sigue? Sigue seguir. Aunque el pasaje no hace especial referencia a la nube que les guiaba, la nube siempre estaba presente, como el Señor lo había prometido. Es decir, la nube aquí está todavía. Su movimiento de un lugar a otro dependía totalmente de la señal visible de su presencia y con propósito para, como su guía. Hermanos, Dios es nuestro guía constante. O sea, el pueblo de Israel no se movía a menos que la nube se moviera. Para donde la nube se movía, así se movía el pueblo. Igual nosotros.
Dios es nuestra guía constante. Él no falla. Él quiere lo mejor para nosotros y sabe que nosotros solos no podemos llegar. Por eso Él nos guía. Además nos compara con ovejas y las ovejas necesitamos ser dirigidas. Él es el pastor, nosotros le seguimos porque las ovejas necesitamos que nos dirijan. Entonces Dios es nuestro guía constante, así como lo fue para el pueblo de Israel. Número 2. Vemos a Dios su proveedor generoso. Versículo 16 al 18. Disculpe, estoy batallando para leer porque aquí no hay suficiente luz. De allí vinieron a ver. Este es el pozo del cual dijo Jehová a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a matar. Las quejas más recientes de Israel habían versado sobre la ausencia de agua, y a medida que viajaban a través del terreno abrasador de Transjordania, el pueblo lo necesitaban desesperadamente agua, y por eso clamaban a Dios. Sin embargo, aquí ya no hay evidencia de murmuración o descontento. Ahora ya saben que deben confiar y depender de Dios. Era el momento de confiar. Su viaje les llevó a un lugar en el que Dios, que todo lo sabe porque Él es omnisciente, sabía que había una fuente de agua subterránea. El agua no era visible, pero sí estaba disponible. Por eso habla este poema de que tuvieron que cavar un pozo. Escarbaron ahí para sacar el agua. Hay periodos de nuestra vida en las que no podemos pasar pruebas. En las que podemos pasar pruebas y parece como si la ayuda que necesitamos simplemente no existe, o más bien dicho, no la vemos. El Dios que ha prometido solventar todas nuestras necesidades, nunca nos fallará. En esos momentos debemos renovar nuestra confianza en el Señor, que no nos defraudará nunca, y debemos esperar pacientemente y con esperanza. Dios nos va a proveer, hermanos. Cuando esta gran multitud comenzó a tener sed, Dios le dijo a Moisés que les proporcionara las provisiones prometidas, y les dijo: reúna al pueblo y les daré agua. También el momento de trabajar. Aunque el Señor les había conducido al manantial subterráneo, el pueblo tenía que cavar hondo en la arena para que saliera el agua y empezara a brotar. Todos debían participar de alguna manera. Todos necesitaban agua, tanto ricos como pobres. Todos deseaban ser representados en una empresa de cooperación entusiasta con el propósito de Dios. Así es que todos tuvieron que trabajar. También era el momento de cantar, porque al final dice: el pueblo agradecido entonó las notas de una canción de obreros o de celebración, a medida que cavaban profundamente a través de las capas de arena y roca. Entonces el pasaje dice que cantaban, no le cantaban al pozo, decían: oh pozo, saca agua, pero no le están cantando al pozo, sino que están cantándole a Dios y agradeciéndole porque les está dando agua en medio del desierto. Y ya habíamos dicho que ese desierto era uno de los desiertos, o es uno de los desiertos más crueles y más difíciles de cruzar. Hermanos, Dios es nuestro proveedor porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibimos, ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? También la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así es que tenemos un Dios proveedor. Así como el pueblo de Israel, número 2, Dios es su proveedor generoso, también nosotros tenemos un Dios que nos provee, hermanos, seamos agradecidos. Y número 3 y último, Dios es su conquistador invencible. Versículos desde el 19 hasta el 35. Esta es la parte más larga, déjenme la leo. Números 21, 19. Y de Matana a Nayel, y de Nayel a Bamor, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra y no nos iremos por los sembradíos ni por las viñas, no beberemos las aguas ni de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó a Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jahaz y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Amón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y todo Israel, todas esas ciudades, y habitó y tomó Israel todas esas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Esbón y en todas sus aldeas, porque Esbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomando de su poder toda su tierra hasta Armón. Por tanto, dice los proverbistas, aquí hay otro poema que recuerda:
Venid, Hesbón, edifíquense y repárense de la ciudad de Seón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Seón, y consumió a Ar de Moab. A los señores de las alturas de Hermón, ay de ti, Moab. Persiste pueblo de Quemos era su dios. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Seón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo el pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, e hirió a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Así es que aquí hay la narración de dos conquistas, porque el tercer punto es que Dios es el conquistador invencible. El pueblo esperaba también no solamente la provisión del agua, tuvieron que escarbar el pozo, no solamente esperaban la guía porque la nube iba delante de ellos, también el pueblo esperaba un éxito militar. Al otro lado del Jordán había que ocupar un país entero, en el que ahora habitaban otras naciones, así que se estaba preparando para el inevitable conflicto, o sea, de que iban a pelear, iban a pelear. Una vez más, como en la historia del pozo escondido, nos encontramos con la sutil interacción de la omnipotencia divina y la respuesta humana. Al viajar por el norte, siguiendo al este de Moab, arribaron a la frontera de los amorreos. Los viajeros israelitas no eran agresores faltos de amor. Al llegar al territorio amorreo, pidieron permiso para pasar y dijeron: no vamos a beber tus aguas, no vamos a pasar por tus sembradíos, vamos a ir por el camino real. Pero los amorreos estaban tan tercamente decididos a mantenerlos fuera de su territorio, así como los edomitas. Los edomitas no los dejaron pasar y por eso tuvieron que rodear toda la tierra hasta Moab. Y cuando llegaron aquí con los amorreos, no los dejan pasar tampoco. Pero ahora las circunstancias son diferentes. En esta ocasión Israel no tiene ruta alternativa, como cuando los amonitas. Ahora es un momento de crisis. Y entonces el rey de los amorreos salió a pelear contra Israel, pero Dios, que es omnipotente, se adelantó a los soldados de Israel y les dio la victoria. Es decir, Dios derrotó a los soldados de los amorreos. No sorprende que el rey de Moab se preocupara al ver el gran número de israelitas que se acercaban a su territorio. Entonces el temor de Balac no tenía fundamento, porque el Señor no quería que su pueblo invadiera el territorio de Moab, aunque se había planeado entregarles la tierra de Basán, ocupada por los súbditos del rey Og. Ese era su siguiente reto, lo vamos a estudiar el próximo capítulo. Aunque vencieron al ejército amorreo en Sihón, los viajeros tienen razones para temer. El territorio que había ante ellos estaba habitado por aquellos guerreros de gran estatura, los cuales hablaron los dos espías. Este rey Og de Basán, que menciona los últimos versículos, era físicamente enorme, era un gigante, era el rey. Su cama tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Pero aunque los hombres pudieran tenerle miedo por sus desmesuradas proporciones, el Señor le dijo a Moisés que no era ninguna amenaza porque Él es el Dios omnipotente. No le tengas miedo, dice, porque le he entregado en tu mano y a todo su pueblo y a su tierra, así es que ve, enfréntalo. Dios les da la victoria también contra ese pueblo de gigantes, este rey Og de Basán. Al oír que Israel había derrotado a sus vecinos amorreos, el pueblo de Basán, como es natural, preparó sus mejores soldados para la batalla. La gran figura de Og, que salió con todo su pueblo, debió intimidar a los soldados israelitas porque eran gigantes. Pero el Señor los entregó al rey gigante en su mano y a un pueblo que antes se había autodenominado langostas, y tomaron posesión de su tierra. Acuérdense que cuando iban a entrar a la tierra vinieron los espías y dijeron: somos como langostas. Sí, pero ahora al enfrentar a esos gigantes los vencen muy fácil porque Dios les da la victoria. La victoria se debía completamente a la soberanía de Dios, no a la potencia militar de los soldados israelitas. Subyugar a los reinos de Sión y Og era el aliento más grande que podía recibir el pueblo, al que esperaban grandes retos en la tierra más allá del Jordán. La tierra prometida está cruzando el Jordán, y antes de cruzar el Jordán tuvieron que enfrentar a estos dos pueblos y los vencieron. Entonces era el estímulo que necesitaban para, si pudieron contra estos pueblos, fácil pueden contra los pueblos que están después en la tierra prometida. Sus victorias a este lado del río quedaron en la historia como un recordatorio permanente de la omnipotencia de Dios en tiempos de vulnerabilidad humana. El Señor, que les había dado la victoria a un lado del Jordán, no les iba a fallar al otro lado del Jordán.
podían confiar en Dios, porque Dios, hermanos, es un Dios de victoria. Hermanos, Dios pelea nuestras batallas, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Confiemos en Dios entonces y seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios es nuestro conquistador invencible. Así que podemos estos 3 puntos aplicarlos para nuestra vida. Número 1, Dios era el guía constante del pueblo con la nube, y igual para nosotros. Dios es nuestro guía constante a través de su Espíritu Santo, nos guía día con día, nos lleva de la mano. Número 2, Dios era su proveedor generoso. Para el pueblo, les hizo escarbar en el pozo, en la arena, y surgió un pozo. Dios sabía que había abajo un manantial grande de agua, y Dios les proveyó. Igual a nosotros, hermanos, Dios nos provee. En cada asunto Dios nos va a ayudar. Él es un Dios soberano y proveedor. Y número 3, para Dios es su conquistador invencible. Para el pueblo de Israel, Dios les dio la conquista, y lo hace también con nosotros. Acordémonos que el pueblo de Israel es un cuadro, es una sombra, es un tipo de nosotros que ahora en la iglesia. Bueno, Dios es su conquistador, Dios es nuestro conquistador. Es nuestro conquistador invencible. Confiemos en Él, vivamos para Él, sirvámosle a Él. Esto es una historia maravillosa. Todavía no llegamos a la parte más importante y más emocionante de la conquista de la tierra de Canaán, pero antes de entrar a Canaán, Dios les da estas 2 victorias, y entonces es reconfortante para ellos, para cobrar ánimo, poder vencer. Déjenme para terminar hacer una lista, hermanos. Yo sé que ustedes son fieles y están en oración y están al pendiente. Todos los que puedan ver este video, pues nada más quiero mencionarles alguna lista de oración para el día de hoy, miércoles, en esta reunión de oración, pues que puedan, por favor, interceder por esto. Lo puede tal vez copiar o pausar aquí el video y luego orar por esas cosas. O si quiere, le puede hacer una pausa, se lo voy a poner aquí enfrente. No se alcanza a ver. O tal vez sí. Pero se ven al revés. Entonces no funciona. No funciona casi nada. Porque están las letras al revés. Pero esa sería nuestra lista para orar ahora. Se los voy a leer entonces. Oremos por la familia González. Usted sabe la pérdida que hemos tenido de la hermana Luciana Villalobos, la mamá del hermano Hugo. Oremos por la familia González, consuelo para sus vidas. Oremos por la hermana Silvia Mendoza, por la salud de ella, por Lidia, su trabajo, sus hijos, por la hermana Lina, su negocio y su familia, por los niños que están en casa, ahora para que tengan paciencia y puedan hacer sus tareas escolares. Bueno, aunque estas semanas son de vacaciones, pero que no se vayan a atrasar en sus estudios académicos. Por los jóvenes que también están en casa, sus estudios en casa, que se esfuercen cada vez más, que no se aburran tanto. Por la economía de las familias, oremos por Leopoldo Treviso, su salud, es el hermano de la hermana Ivonne. Oremos por los médicos y enfermeras que están en pie de guerra contra las situaciones hospitaleras por el virus en las situaciones de salud. Oremos porque no enfermemos, hermanos, que ninguno de nosotros enfermemos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos también por los pastores de la ciudad, que Dios les dé mucha sabiduría para poder dirigir a las iglesias a través de estos medios de videos y de audios y yo no sé qué más. Oremos por nuestro tiempo en familia, que sea muy edificante, que sea muy bueno. Oremos por Sergio Guerra, su completo restablecimiento. Estuvo hospitalizado, pero ahora ya está en casa y ha mejorado mucho. Oremos por el examen de Anita, de Ana Cristina Galaviz, y su próximo trabajo. Oremos también por Betty y Omar, que Dios les fortalezca y les bendiga, por sus hijas. Oremos por Wendy, la esposa del hermano Renato. Hermano, ella tiene cáncer, entonces está batallando mucho, está sufriendo. El hermano Renato se comunica conmigo, me pide que oremos mucho por su esposa Wendy. Oremos por el presidente de nuestro país, presidente de México. Oremos por las familias que están en duelo porque ya tuvieron una pérdida por el COVID-19. Ya murieron algunas personas, entonces están en situación de pena. Oremos por los migrantes en nuestro país. Los migrantes están también sufriendo. Oremos por las iglesias de nuestra región, que Dios nos levante, nos use, nos fortalezca, nos una. Y déjenme mencionar nuestros misioneros. Oremos por Lucio y Viviana, nuestros misioneros en San Luis Potosí. Oremos por Mauricio y Adriana, nuestros misioneros que vienen de Albania, pero ahora están buscando otro campo misionero. Ahorita están acá con nosotros en Bashiniva. Oremos por Paco y Julisa, que ya quieren ir hasta Indonesia. Tienen que esperar un tiempo para que pase la contingencia y luego comprar sus boletos de avión para irse a Indonesia. Oremos por Chava y Andy, nuestros misioneros en Nayarit. Están traduciendo los estudios bíblicos al idioma Cora. Joel y Amber en Ciudad Juárez, especialmente porque tenemos que arreglar unos asuntos legales con ellos, Joel y Amber, que podamos bendecirlos. Por Héctor y Sandy, que están en Brasil.
por Ricardo y Betty, nuestros misioneros en Chile, por Cheque y Nereida, nuestros misioneros aquí en Cuauhtémoc, por Hugo y Areli, nuestros misioneros en Israel, en el país de Israel, y por Gregorio y Adriana, misioneros en Colombia. Y por supuesto, pues los hermanos Hugo y la hermana Laura allá en Baburiach. Hermanos, pues sigamos adelante. Pues usted tiene el tiempo para orar, les animo para que sigamos adelante. Si tiene alguna petición, por favor, escríbame a mi WhatsApp personal y entonces podremos añadirle nuestra lista. Yo tengo una lista muy grande para orar personalmente, pero pues así en grupo, pues podemos también incluirle si su petición de oración me la hace llegar. Por favor, comuníquese conmigo y estemos muy al pendiente. Más sigamos orando, confiamos en Dios. Tenemos un Dios que nos da la victoria y que nos hace vivir una vida muy buena para su gloria. Deseo de todo mi corazón que nos bendiga, hermanos. Hasta pronto.